Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Para cualquier creyente seguidor de Jesucristo, el tema del reino debe ser importante. Durante 3 años y medio, Jesucristo le estuvo enseñando a sus discípulos acerca del tema del reino. Juan el Bautista aparece para anunciar a Jesucristo. Y Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay uno que viene detrás de mí, no soy digno de atar el calzado de él. Y estaba hablando del rey que manifestaría el reino de Dios. Cuando Jesucristo comienza a predicar en Mateo 4:17, dice que el primer mensaje que él dio fue corto. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. 2 frases, arrepiéntanse. La primera es cambio de manera de pensar. Uno no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios a no ser que cambie su manera de pensar. Y uno no puede cambiar su manera de pensar a no ser que sea por el poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Cuando uno recibe la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, uno cambia su manera de pensar, se da cuenta que está mal, que el pecado es grave, que no es como lo pensábamos, ni lo creíamos, y eso lo lleva a uno a abrir el corazón a Dios, a querer cambiar, a pedirle perdón a Dios, y todo eso poniendo su confianza en Jesucristo, porque Él ya hizo la obra. Entonces, arrepiéntanse. ¿Por qué deben cambiar? Porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, Jesucristo anunció. Y de ahí en adelante, Jesucristo enseña y demuestra el reino de Dios. Son 2 palabras importantes, enseñar y demostrar. Hay una enseñanza del reino y hay una demostración del reino. En Mateo, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuántos, al ser hallados por Jesucristo en delitos y pecados, eran pobres espirituales? Yo levanto la mano, de hecho tengo que levantar las 2. Repobre espiritual. No estamos hablando de pobreza material, la pobreza espiritual, la bancarrota espiritual por estar ofendiendo a Dios en pecado, en rebeldía contra Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué son bienaventurados? ¿O cuándo son bienaventurados? Cuando entienden el reino y pueden entrar en el reino de Dios. Jesucristo también dice la palabra, hablando de Jesucristo, que Él sanaba enfermos, echaba fuera demonios y hacía milagros y decía, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, durante 3 años y medio fue su enseñanza y fue su demostración a sus discípulos. Él es crucificado, muere, resucita y dice que después de resucitado se le apareció a sus discípulos por 40 días hablándoles ¿de qué? Eso está en Hechos capítulo 1, hablándoles del reino. No nos debemos preguntar entonces si les enseñó 3 años y medio y ahora resucita y se les aparece 40 días, ¿por qué no les habló de otra cosa? Y les habló del reino. Creo que debemos llegar a la conclusión de que el reino es importante. Diga conmigo, el reino de Dios es importante. Diga, conocer sobre el reino es importante. Diga, entender el reino es importante. Y llegar a vivir vida de reino es importantísimo. Y eso nos lleva también a descubrir algo.
Algunas personas cuando uno les predica dicen, no me quiero cambiar de religión. Para mí el cristianismo no es una religión. Porque cuando Jesucristo vino para manifestar el reino de Dios, Él no vino a restaurar una religión o a fundar una religión. Él vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado. Yo he venido para restaurar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Cuando el ser humano peca y pierde el privilegio que Dios le había dado y entra la muerte, la enfermedad, la ruptura familiar, la maldición de la tierra, no perdió una religión. Él perdió ¿qué cosa? El reino de Dios. Y ahora Jesucristo vino ¿para qué? Para restaurar ese reino. Eso nos debe llevar, le voy a hacer un repaso. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Por el bien de ustedes, soy un buen maestro y el maestro siempre repasa. Y también para beneficio de aquellos que no vinieron o que vienen hoy por primera vez, ustedes van a aprender esto. Entonces, si alguien te dice yo no quiero cambiar de religión, dile no te vas a cambiar de religión, solo que vas a entrar en el reino de Dios. Mire, yo miro a esta pareja acá y me parece que son ciudadanos del reino. Se ven muy bien. ¡Wow! Entonces, si yo no conozco al Señor y ellos me dicen, me predican y yo les digo, no, yo no quiero cambiarme de religión, y ellos me dicen, no, es que usted no va a cambiar de religión, usted va a entrar en el reino de Dios. Yo los miro y digo, pues sí, yo también quiero ser ciudadano de ese reino del cual ustedes son ciudadanos, porque creo que ahí hay un estilo de vida y un nivel de vida diferente. Y por eso es importante estudiarlo. Entonces, vamos a mirar algunas cosas de las que hablamos la semana pasada. Para eso entonces debo definir y ustedes deben sacar una conclusión. ¿Qué es el reino de Dios? Ya yo le conté cómo cuando viajamos a otros países se nos acercan personas y a veces el saludo de algunos de ellos es, pastor, bendiciones, yo soy un hombre de reino. O alguien dice, pastor, mire, yo tengo este ministerio y somos un ministerio de reino. Y yo les digo, ¿y qué es reino? Porque quizás el concepto que ellos tienen de reino no es el de la Biblia o no es el de Jesús, no es el de Dios. Y por eso nosotros debemos de entender qué es reino. ¿Qué es reino? ¿Qué es el reino de Dios? Dios siempre ha sido rey. Y Dios siempre ha gobernado desde su trono. En el Antiguo Testamento Él gobernaba desde el cielo. Pero había una promesa que un día se manifestaría y vendría una frase que es, tu Dios reina. Cuando Jesucristo apareció, ese era el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora tu Dios reina. Reina, ¿qué significa reina? No es que antes no reinaba. Lo que pasa es que ahora entraría para reinar de una manera nueva y diferente. Y eso es lo que queremos mirar en este momento para poder entender lo que significa el reino de Dios. Entonces, yo voy a mostrarle algunas cosas que nos van a dar a entender por la palabra de Dios cómo es que Dios antes reinaba, pero cuando Jesucristo aparece, entonces de verdad hay una manera nueva. Diga conmigo, una manera nueva. Diga, una manera nueva de Dios para gobernar en la tierra. Entonces Dios decide de una manera diferente manifestarse en la tierra para gobernar aquí. Vamos a mirar entonces algunas cosas importantes. Primero, Dios comenzó a gobernar a través de Cristo. Y eso es clave entenderlo. El reino de Dios se vino y se manifestó directamente ya en la tierra, no desde el cielo. Ahora Jesucristo vino y estuvo entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estoy yo. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Que el poder real, cuando digo real no es verdadero sino real de realeza. El poder real, el poder y la autoridad real de Dios eran manifestados en la tierra a través de ¿quién? ¿A través de quién? Diga, de Jesús. Diga fuerte, Jesús. Toca al que está al lado y dile, Jesucristo es el Rey. Entonces ahora Dios manifiesta su autoridad y poder de realeza de rey a través de Jesucristo. Eso hace que Él ahora venga a bregar con la maldad directamente.
que ahora venga a bregar con el pecado de una manera nueva y diferente. ¿Cómo bregaba Dios en el Antiguo Testamento con el pecado? Él tenía sumos sacerdotes, él tenía un sistema de sacrificios que se hacía cada año, pero al manifestarse Jesucristo viene una manera nueva de bregar con el pecado. Viene una manera nueva de bregar con la enfermedad. Viene una manera nueva. La gente en la mañana estaba más emocionada, ¿cierto, Jacob? A ver, emocionate tú, Jacob. Viene una manera. Sí, son buenas noticias. Pastor, ¿y usted por qué quiere que me emocione? Bueno, cuando usted vio lo que pasó en Boston, le salieron lágrimas. ¿Y por qué si le doy buenas noticias no se goza y dice, gloria a Dios? No solamente llore por las malas noticias, alégrese por las buenas noticias. Porque de hecho lo que le estoy dando es el Evangelio, y el Evangelio son buenas noticias. Dios se manifestaba en Cristo para bregar con Satanás y los demonios que son enemigos de Dios y del ser humano de una manera nueva. Hay una manera nueva de bregar de Dios con las cosas a través de Cristo Jesús. Ya no era una manera lejana, indirecta, a través de cierto sistema eclesiástico, espiritual o lo que fuera, pero ahora viene Dios a manifestarse de una manera. Pero algo que tenemos que entender es lo siguiente, que si usted lee la Biblia, Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ahora está presente, el reino de Dios entre nosotros está. ¿Cómo se llama eso? Presente. Pero cuando usted lee las parábolas acerca del reino, o algunas de las parábolas, y cuando lee también algunas de las implicaciones de cómo no se hereda el reino, usted ve que el reino es futurista. Dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los que practican inmoralidad sexual heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios, el reino de los cielos. Habla a futuro. Entonces la pregunta que necesitamos contestar, ¿es el reino de Dios presente o futuro? Dígale a su vecino las dos cosas. Diga las dos cosas. Y por eso la palabra de Dios habla de el misterio del reino. ¿Por qué es misterioso? O el misterio, porque está presente desde que Cristo vino. Alégrese, que el reino de Dios ya está aquí. Desde que Cristo vino está presente. Y cuando Cristo vino fue el cumplimiento. El tiempo se ha cumplido, fue el cumplimiento. Pero la consumación total será en su segunda venida. Entonces, hay un mundo caído, un mundo que sufre por el pecado, por la maldad, por la enfermedad, por todo lo que usted se imagine. Y Dios dice, un día mi hijo irá y manifestará el reino, porque yo voy a traer salvación a la humanidad. Y luego hacia el futuro habrá un tiempo en el cual no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrán lágrimas, no habrá muerte. Yo no sé si usted está oyendo lo que le estoy diciendo. A ver, eso es a futuro. En el reino futuro no habrá nada de eso. Pero cuando Jesucristo viene todavía hay eso. Y todavía hoy en la tierra existe el pecado, la maldad, la enfermedad, la ruptura familiar y todo lo que usted se quiera. Pero al entrar el reino de Dios hace esto. Este es el futuro, este es el presente, se cruzan los dos. Y ahora vivimos en una edad, no estamos entre los dos tiempos, sino que estamos viviendo el tiempo del reino, aunque todavía estamos en la tierra, donde hay maldad, donde hay humanidad caída, donde hay pecado, donde hay enfermedad, donde hay muerte, mientras que viene el reino de Dios. Entonces el reino de Dios tiene un misterio tremendo, porque Jesucristo le predicaba el reino de Dios a gente sencilla, y se lo predicaba con historias sencillas, y le decía, ustedes son bendecidos, felices, bienaventurados, porque ustedes sí entienden el reino de Dios. En cambio, esos religiosos que estudian tanto y que guardan los rituales no lo entienden. Dios te está ayudando a que tú entiendas el reino de Dios para que vivas en la vida del reino. Ahora definamos lo que es el evangelio del reino, y al definir lo que es el evangelio del reino, podemos entender lo que es el reino. Y esto es solamente un repaso de lo que ya hemos hablado. ¿Qué es el evangelio del reino? La palabra evangelio es buena noticia. ¿Qué buena noticia? La buena noticia de que Jesús, por el poder y autoridad real de Dios, está irrumpiendo en el mundo como nunca antes Dios había venido a la tierra para bregar con el pecado, con la maldad,
para bregar con la enfermedad, para bregar con el enemigo de Dios y de las almas, que es el diablo y sus demonios. Entonces, Él está gobernando ahora de una manera nueva. ¿Para qué? Diga conmigo, para salvar la gente. Dígalo fuerte, para salvar la gente de sus pecados. Diga, para liberarlos de sus enemigos, que son el diablo, el mundo y la carne. Diga, para revelar su gloria y para establecer justicia en la tierra. Claro, no tenemos un sistema de justicia y de paz en la tierra, pero donde quiera que hay reino de Dios, y aquí hay reino de Dios, y donde quiera que hay iglesia de reino de Dios, tiene que haber eso. Ahora, evangelios son buenas noticias. Y eran las buenas noticias de eso que le acabo de decir. O sea que el reino es eso. Es Dios irrumpiendo en la tierra para gobernar de una manera nueva acerca de estas cosas. Dice, el evangelio del reino son las buenas noticias. Porque evangelios son ¿qué? Toca al que está al lado. Dile, no te duermas, evangelios son buenas noticias. Tócalo fuerte. Qué buenas noticias de que Dios se movió, irrumpió de una manera sin precedentes en la tierra desde que Jesús ha venido y está ejercitando su derecho de gobierno, porque Él fue el creador de todo, Él es el creador de todo y Él tiene el derecho a gobernar para hacer todas estas obras que acabamos de hablar. Amén. Diga conmigo, Dios está bregando a través de Cristo y la manifestación del reino con el pecado de una manera nueva. Diga, Él ha atacado a su enemigo, el diablo, de una manera nueva. Diga, Él está levantándose un pueblo nuevo de una manera nueva. Y ese pueblo se llama la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia. Dígalo, yo soy parte de esa iglesia. Diga, y ahora Dios está reinando sobre toda la tierra a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Eso es lo que se llama la venida y el avance del reino de Dios. Eso es el reino de Dios y eso es el evangelio. El evangelio es dar las noticias de eso que ya aconteció. Quiero hacer un paréntesis. Si hay alguien que no es salvo, que si esta noche usted dice es su última noche y usted sabe que no va a ir al cielo, Dios le está hablando y le dice, te amo, quiero perdonarte tus pecados, arrepiéntete y cree en mí y yo te daré salvación. Otra definición del reino es la influencia del gobierno de Dios sobre la tierra, impactando con su voluntad personal. Por eso oramos, hágase tú. Miren, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Impactando en la tierra, diga conmigo, con su propósito. Dios tiene propósito para la humanidad y Dios tiene propósito para los individuos que son salvos. Impactando la tierra con su intención. La intención de Dios es la de establecer su reino en la tierra. Y a través de eso producir. ¿Producir qué? Diga conmigo, estilo de vida. Mira al que está al lado y dile, no vivas un estilo de vida por debajo del nivel de un ciudadano del reino de Dios. ¿Por qué la gente va al norte de América o a Europa? Porque quieren un mejor nivel de vida. Pero el mejor nivel de vida no se obtiene en una de esas naciones. Si Dios nos permitió estar acá, hay un propósito más grande que eso. El mejor nivel de vida se obtiene en el reino de Dios. Y todo ciudadano del reino de Dios tiene un mejor nivel de vida. Gloria a Dios. Entonces, para producir cultura, valores, estilo de vida que reflejan el carácter y los deseos del rey, y para formarse un pueblo que refleja ese carácter. A través de ti y de mí se debe reflejar el carácter de Dios. Amén. Ahora, hoy vamos a contestar la pregunta, ¿cómo está presente el reino de Dios? Diga conmigo, el reino de Dios está presente en este tiempo en la tierra. Si usted es creyente, tiene que estar presente en usted, en su casa, en su familia, en su negocio, en su empleo. Si la iglesia es una iglesia que de verdad camina en los principios y como una iglesia de reino, el reino de Dios tiene que estar presente donde está esa iglesia. Amén. No de boca para afuera, venga tu reino. Oh sí, aquí está el reino, sino que de verdad se demuestra y se manifiesta el reino de Dios. Hay dos palabras importantes, demostración y manifestación del reino. Entonces la pregunta es, porque el tema de hoy es cómo se manifiesta el reino, cómo está presente el reino. Antes de que contestemos a esa pregunta, debemos mirar algunas cosas importantes que debía decirle cuando le dije que el reino es presente y es futuro. Las tenemos aquí.
Nosotros sabemos que con la venida de Cristo y la venida del reino, el Señor ya compró nuestra sanidad. ¿Qué compró? Mira acá, nuestra sanidad. Eso lo vemos en Primera de Pedro. Lea conmigo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Lea. Y por cuya herida fuimos sanados. Diga conmigo, con la venida de Jesucristo y la del reino, ya Él compró nuestra sanidad. Sin embargo, seguimos gimiendo con enfermedad porque estamos en la tierra todavía y en la tierra todavía hay enfermedad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Él compró la enfermedad, Él pagó por ella, pero todavía hay enfermedad y por eso es que hay que sanar a los enfermos. Pero en el único lugar donde hay sanidad divina de Dios es en el reino de Dios. Ahora, en el reino futuro no habrá enfermedad, pero ya aquí en la tierra hay una manifestación de ese reino futuro. Por eso es que estamos tanto aquí como allá. Aquí lo agarró una hermana. Dije que en el reino futuro no habrá enfermedad, pero aquí donde el reino de Dios se manifiesta con sanidad. La sanidad no está en el Tylenol, ni en el Advil. Para un hijo de Dios la sanidad está en el poder del Espíritu Santo por lo que Cristo ya hizo. Entonces todavía tenemos enfermedad. Sigamos, pasemos aquí eso. Entonces Mateo 8:17 dice, lea, 1, 2, 3, fuerte. Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Él ya al venir el reino de Dios con Cristo ha comprado nuestra enfermedad, pero todavía seguimos gimiendo o luchando con la enfermedad. Diga conmigo, hay que luchar. Entonces el reino de Dios se hace presente y se manifiesta cuando de verdad creemos que Él es el Rey, que estamos en el reino y que claro va a haber enfermedad porque estamos en la tierra, pero que como Él ya la compró, nosotros podemos, aleluya, sanar a los enfermos, no en nuestro poder, no en nuestra fuerza, en el nombre de Jesús, respaldados por Él. Sigamos a la siguiente. Nosotros ya hemos pasado, diga conmigo, de muerte a vida. ¿Cuántos ya aseguraron vida eterna? ¿Cierto? Pero todavía estamos en la tierra como seres humanos que un día vamos a ¿qué? A morir. Y por eso dice en 1 Corintios 15:26, léalo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En el reino futuro no habrá muerte. Los que vayamos al reino de Dios en la eternidad, en el futuro, no vamos a morir nunca. Pero mientras estemos en la tierra, todavía se briega con el asunto de la muerte. Ahora tenemos una gran esperanza. Si usted es salvo, usted pasó de muerte a vida. Usted estaba muerto espiritual y ahora está vivo espiritual, y esa vida espiritual le garantizará vida eterna. Gloria a Dios. Vamos al siguiente. El siguiente es, nosotros tenemos un espíritu santificado. Diga, yo tengo un espíritu santificado. ¿Qué significa? Un espíritu apartado, un espíritu que ya no está bajo la opresión o la esclavitud del pecado. Efesios 1:14, lea, 1, 2, 3. Las arras o la cuota inicial de nuestra herencia, lea, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Diga, yo tengo un espíritu santificado. Diga, apartado para Dios. Dígalo fuerte, apartado para Dios. Entonces tenemos un espíritu santificado, pero todavía nosotros tenemos una guerra entre la carne y Él. Diga, aunque mi espíritu está santificado, todavía tengo una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu Santo. Diga, pero como yo soy, no los oigo, yo soy ciudadano del reino, el Espíritu es el que gobierna mi vida y los deseos que se cumplen en mi vida son los deseos del Espíritu Santo y no los deseos de la carne. Hay victoria. Claro, ya eso fue vencido, pero todavía tenemos la lucha. Gálatas 16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no en la carne, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu Santo y el del Espíritu contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Los que vienen al seminario estudiaron bastante sobre eso. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por la manifestación del reino? Nosotros ya hemos sido exonerados del pecado.
Ay, mire, eso es grande, hermano. Porque si uno no es exonerado del pecado, lo que le viene es grave. Diga, yo ya he sido exonerado del pecado. Diga, con la llegada del reino y con yo haberle abierto las puertas a ese rey, a ese reino, he sido exonerado del pecado. Muy importante eso. Mire lo que dice la palabra de Dios. Justificados o exonerados, pues por la fe tenemos que paz para con Dios. Antes de eso éramos enemigos de Dios. Aunque usted diga, yo era muy bueno, yo no le hacía mal a nadie, yo compraba el pan y la leche. La gente buena es la que más difícil se salva, porque creen que porque son buenos, su propia justicia los salva. La única justicia qué bueno que eres bueno, porque entonces te va a quedar fácil cumplir los principios de Dios. Pero no es el ser bueno lo que te salva, es el que tú hayas creído que Jesucristo es el Señor y Salvador y que tú lo necesitabas como yo lo necesitaba, porque aún la persona más buena del mundo es un pecador. Oh, dije que aún la persona más buena del mundo es pecador y solo hubo un perfecto que fue Jesucristo, el único. Entonces, sí, apláudalo con fuerza al Señor. Hemos sido exonerados. Diga conmigo, hemos sido exonerados del pecado, pero debemos bregar todos los días con el pecado. ¿O no? ¿O hay alguien aquí? Yo soy el único que tengo que luchar contra el pecado todos los días. Por eso tenemos que orar, no me dejes caer en tentación y perdóname mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Si hay alguien aquí que no ora esas oraciones, pues Padre, ayúdalo a entender que es pecador y que tiene que hacer provisión para no pecar, diciendo, Señor, no me dejes caer en tentación. Hoy saldré a un mundo que me bombardeará mi carne, pero yo quiero que se cumpla en mí que los deseos del Espíritu son los que florecen, los que prevalecen. No me dejes caer en tentación. Y por la noche cuando llegue a la casa, antes de dormir, perdóname todos mis pecados. Hoy le dije mentira al jefe, le dije que llegué tarde por el tráfico, mentira, me levanté tarde. Señor, perdóname, Señor. Pastor, ¿y usted cómo supo eso? Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sabe lo que tú estás. Entonces ya fuimos liberados del pecado, pero tenemos que bregar todos los días contra el pecado. Y la última, nosotros tenemos ya nuestra ciudadanía del reino de Dios. Hoy alégrese. La ciudadanía del reino de Dios es mejor que la de los Estados Unidos. Tranquilo que ya viene con la reforma, ya la tienes o ya la tendrás, pero hay una mejor. ¿Por cuál aplaude? Hay una mejor ciudadanía que es la del reino de Dios. Por esa sí hay que aplaudir, hermano. Porque en el día del juicio final sí le van a pedir el pasaporte azul. Perdón, rojo, porque es la sangre de Cristo. Hello. Usted saca el azul y le dice, eso no le sirve para nada, déjelo en la tierra. El único que va a servir es el de la sangre de Cristo. ¿Cuánto le dan? El que está sellado con la sangre de Cristo. El que te ha hecho un ciudadano del reino. Diga, soy ciudadano del reino. Entonces, hemos sido hechos ciudadanos del reino de Dios. Vamos a leerle a 1, 2, 3, Filipenses 3:20. No los oigo. Mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Pero aunque ya tenemos nuestra ciudadanía del reino, por ahora estamos en la tierra. Diga, yo estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. Diga, mi ciudadanía no es la de la tierra, mi ciudadanía es la del cielo. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.